Mi nombre es Luciano Zurieta y voy a explicar cómo compuse la canción Jaín, que pertenece al disco Tren del año 2016. Jaín es el nombre del ritual que llevaban a cabo los pueblos Selknam en el territorio de Tierra del Fuego. Y en el año 2012 fue el momento en que Anita Albornoz me da para analizar, para estudiar al pueblo Selknam. En ese momento y mediante toda esta investigación me atrapó muchísimo este ritual. El Jaín tenía varios propósitos, entre ellos, por ejemplo, el hecho de que servía como congregación de distintos grupos de todo el territorio hacia este ritual, y de esta manera el ritual representaba una fuente de intercambio social, permitía también limar algunas asperezas entre los grupos y era un acontecimiento que generaba mucha expectativa dentro de los Selknam. El Jaín, por otro lado, tenía otro propósito, que era el de iniciar a los jóvenes a la adultez. Estos niños, hasta el momento, de 16, 18 años tal vez, eran iniciados en el mundo de la adultez a través de un adoctrinamiento muy severo, a través de distintas pruebas físicas que se les realizaba. Se los introducía en el bosque durante varios días para que pudieran desarrollar las técnicas de cacería, por ejemplo, y también se les inculcaban tradiciones religiosas, tradiciones míticas, una ética para con la sociedad Selknam, y todo esto lo fortalecían y lo formaban como adulto. Cuando comenzaba este ritual, los hombres de las chozas familiares se iban retirando de a poquito y sin ser vistos por las mujeres, silbando bajito, y se dirigían todos hacia la choza del Jaín, que era la choza principal, el núcleo de esta ceremonia. Dentro de esta choza, estos hombres se disfrazaban de espíritus y eran seres que después, más tarde, iban a ser representados, iban a ser encarnados por estos hombres en escena. Ahí enfrente al público realizaban actuaciones dramáticas escalofriantes en muchos casos, en otros casos humorísticas, para bajar un poco la tensión también de este ritual. Había, por otro lado, juegos, había una parte lúdica que realizaban los más chiquitos, también tenía que ver con bajar un poco y distender un poco a la audiencia. Los movimientos que realizaban estos espíritus estaban fríamente calculados, ningún movimiento estaba liberado al azar, había un ensayo previo, había toda una planificación para que esto saliera perfecto, no había margen de error, porque se ponía en juego una tradición y un secreto tan antiguo como el propio pueblo Selknam. Se les asignaba a un espíritu de acuerdo a las condiciones físicas y a la destreza que tuvieran esos hombres. No cualquiera podía representar a ciertos espíritus, y esto lo hacía realmente increíble, porque por otro lado, las mujeres jamás sospechaban, ni siquiera se les cruzaba por la cabeza pensar en dudar, mejor dicho, de la existencia espiritual de estos seres. Dicho de otra manera, las mujeres jamás pensarían que podía tratarse del marido, del cuñado, del tío, de aquel, sino que creían fervientemente en la existencia de estos espíritus. ¿Y cómo me encuentro componiendo esto? Era otoño del año 2014 cuando nos habíamos juntado, como tantas otras veces, con mis amigos a orillas del Nahuel Huapi. Estas reuniones eran interminables y después de ellas quedábamos totalmente satisfechos por la cantidad de cosas que habíamos soñado y que tal vez nunca se concretarían. Llego al altillo de mi abuela con los cachetes completamente entumecidos. Le voy a mandar un saludo a la gente de Bariloche, que me va a comprender cuando digo eso. Llego al sitio en donde se respiraba esa atmósfera compositiva, en donde yo estaba creando el disco Tren. Y una vez ahí, y cuando ya la temperatura del cuerpo me lo permitió, empecé a componer esta canción. Comienza a surgir la temática, automáticamente se asocia al género musical en el cual estaba incursionando. Acabo de mostrar los acordes de la canción Jaín, tanto en el bajo como en la guitarra. ¿Por qué muestro esto en el bajo y en la guitarra? Porque a mí me sucedió esta experiencia tan novedosa en ese momento. Las posiciones de la guitarra son un poco agudas y no encuentro la nota principal de esos acordes, ni me preocupo mucho por ello. Cuando agarré el bajo, ¡pum!, al pisarlas
me dieron la nota finalmente. Y por supuesto que ese bajo que yo tenía prestado, me lo había prestado Carlos la retroexcavadora Masuecos, quien me lo dejó ahí luego de grabar Conclusión. Él fue y grabó el tema 12 del disco Tren, Conclusión. Para realizar esta letra había que reforzar un poco el conocimiento sobre el Jaín, y entonces es cuando recurrí a este maravilloso libro. Anne Chapman, antropóloga francesa, es quien escribe este libro y quien mantiene una relación de amistad muy fuerte con Lola Kiepja, una de las últimas Selknam originales en vivir sobre esta tierra. Fue la última llama de este territorio fueguino en apagarse, en 1966. Ángela Loig y Segundo Arteaga fueron dos descendientes directos de Selknam, que también mantuvieron una relación de amistad muy fuerte con Anne Chapman. Este libro además tiene fotografías de un antropólogo y un misionero de origen alemán, que fue Martín Gusinde, que tuvo la suerte y la oportunidad de participar del Jaín de 1923, en el cual registró todo esto de manera fotográfica. Y una vez que la canción ya estaba grabada de manera maquetil, un buen día me junto con una amiga a tomar unos mates en la plaza. Llega con un instrumento en la espalda, un tronco ahuecado, bastante extraño, que yo nunca había escuchado. Sin duda, en un momento la invité a hacerlo sonar, y cuando ese instrumento suena, yo les puedo asegurar que los pelos del lomo se me erizaron. Bueno, descubrí este instrumento de origen australiano, y mientras estaba sonando yo ya estaba imaginando que tenía que quedar plasmado en la canción Jaín. Mediante una respiración circular, Nuria Vázquez en pocas tomas va a dejar grabado para siempre, inmortalizado, un didgeridoo maravilloso en la canción Jaín. Y otra de las participaciones que para mí fue un honor realmente, fue la de Sebastián Barrio, un músico al cual yo admiro muchísimo y es un amigo por sobre todas las cosas, que desde Cipolletti me envió estos audios para que yo los incluyera en este proyecto. La postura del escorpión lo hace famoso, muy similar a la postura del arquero colombiano, pero llevada al campo de la música. Diego Condori fue el baterista que grabó en este tema Jaín. A él yo lo llamé una mañana para decirle que esa misma tarde tenía que grabar una canción que él no había escuchado todavía. Yo lo llamé y le dije: tengo turno con el doctor Pirato, esta tarde tenemos que grabar la canción. Y así fue como quedó la batería de Jaín. En un par de tomas que él realizó pudimos obtener una batería increíble con unos cortes que fueron creados en ese momento. El doctor Pirato, quiero aclarar que es Gabriel Pirato, ingeniero de grabación de este disco. Fue en su consultorio en el cual se grabaron las baterías, los bajos y muchas de las voces de este disco Tren. Por el consultorio del doctor Pirato pasaron un montón de músicos diferentes. Estoy mostrando algunas imágenes del momento en que estos pacientes graban sus partes. Fue de esa manera espontánea como se fueron sumando distintos músicos, más allá del tema Jaín, al disco Tren en general. Todos estos músicos a lo largo de 2 años, de febrero del 2014 a febrero del 2016, se fueron involucrando con este trabajo tan magnífico y tan barilochense que es el disco Tren, el disco del proyecto Calisto. Este disco fue mezclado y masterizado por Lucas Gómez,
En MSL Records fue la mezcla y en Puro Mastering fue la masterización. Pueden escuchar, si tienen Spotify, pueden hacerlo allí, o si no en otras tiendas digitales también. Y el canal de YouTube también está a disposición de quien se quiera suscribir. ¿Quién fue el encargado, ¿no?, de hacer a cada acorde hacerle una autopsia, ¿no?, y descubrir cuáles eran ¿Quién fue el encargado de realizar la autopsia de cada acorde, ¿no?, y determinar cómo había sido construido? Fue ni más ni menos que un maestro, Darío Bilotti, un gran amigo. Digo Darío y sale el sol. Duende. Bajo... No. Ahí va. Bajo cielo, fueguino se fundió con arte, la risa y traición de un nuevo Jair, de tu miedo se va a alimentar. Aprendizaje y martirio vivió aquel cloquete cazador. Por fuerza mayor, a su espanto